Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento nutricional para personas con diabetes mellitus basado en una restricción de los hidratos de carbono. En la presentación pasada vimos la terapia nutricional o el tratamiento nutricional con la distribución de macronutrientes convencional, conservadora o tradicional, como quieran llamarle, en donde realmente no hay una modificación en los porcentajes de macronutrientes en comparación a la población general y se limita mucho nada más lo que son los productos ultraprocesados, las azúcares y harinas refinadas, pero promoviendo la ingesta de hidratos de carbono complejos. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito lo que es esta terapia nutricional, esta estrategia nutricional. No es nada nuevo la restricción de hidratos de carbono como terapia nutricional para la diabetes mellitus. Tiene una larga historia y tiene un pasado muy discutido. En un pasado, sobre todo después del descubrimiento de la insulina, la restricción de hidratos de carbono era el tratamiento de elección para este tipo de pacientes y solo la restricción total de calorías, o sea, el déficit calórico, ha tenido un efecto similar en cuanto a respuesta y control glucémico. Entonces, por eso el tratamiento nutricional convencional también funciona, porque se va a hacer una restricción en el total de calorías, y para un control de peso, para un control glucémico, metabólico en general, queremos un resultado favorable, y la restricción calórica ha tenido estos efectos. Sin embargo, antes de que se utilizaran los hidratos de carbono como fuente principal de energía, para los pacientes con diabetes se utilizaba el tratamiento nutricional con restricción de estos macronutrientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde mayormente o en cantidad más grande o en más alto valor a la producción de insulina en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, si es el macronutriente que mayor efecto tiene sobre la insulina, sobre el páncreas, pues lo más lógico sería limitar este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, el razonamiento es que la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, tienen una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Ya lo vimos en la fisiopatología de diabetes. Sabemos que entre más hidratos de carbono ingiera la persona, mayor respuesta de insulina va a tener. Si ya hay una resistencia a la insulina o el páncreas no produce suficiente insulina, pues no se va a metabolizar de manera adecuada y va a resultar en una hiperglucemia. Entonces, por esto empezaron a eliminar de manera experimental los hidratos de carbono en este tipo de pacientes, y vieron que tenía un efecto muy bueno, ¿no? Obviamente, si la fuente de mi hiperglucemia es la ingesta excesiva de glúcidos, pues se los voy a restringir, ¿no? Entonces tuvo un muy buen efecto. Sin embargo, a final de los 70 más o menos, cuando salen los reportes del estudio Framingham, en donde se presenta la elevación del riesgo cardiovascular relacionado con la hiperlipidemia, se ubican a las grasas de la dieta como un factor de riesgo cardiovascular, por lo que se modificaron las guías de recomendación de ingesta de lípidos. Entonces, al bajar los lípidos, sube lo que son los hidratos de carbono, ¿no? Por eso tienen un lugar tan importante en nuestra dieta, porque después de este estudio se como que satanizaron mucho a las grasas por la relación de la hiperlipidemia con el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí en esta gráfica les pongo más o menos los valores normales que debemos de manejar de glucosa. Debemos de estar debajo de 100, recuerden, entre 60 y 99 aproximadamente.
Entonces este verde son nuestros niveles óptimos de glucosa y tenemos esta pequeña elevación que son pequeños picos de hiperglucemia postprandial. O sea, después de cada alimento tenemos una ligera elevación de nuestra glucosa. Aquí viene la insulina, actúa y nos normaliza pasando ciertas horas, ¿no? Entonces nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena son 3 comidas al día, no 7, 8 como yo, pero así debemos de manejar nuestras glucemias, ¿no? Cuando empezamos a tener un poco de resistencia a la insulina y ya vemos que no estamos metabolizando bien los hidratos de carbono por una larga evolución de malos hábitos de alimentación, de estilo de vida sedentario, donde no estamos utilizando esa energía y nuestro tejido adiposo y nuestro tejido muscular se vuelve resistente a la insulina, no entra esa glucosa. Entonces empezamos a ver cifras basales de glucosa un poco más elevadas, con cifras postprandiales también por arriba de 140, que debemos de estar debajo de 140 cuando son postprandiales. Entonces estas personas empiezan a tener una elevación postprandial de glucosa y la acción de la insulina ya no es suficiente para bajar esta glucosa abajo de 100, ya se queda arriba de 100, se queda en 105, 110, ¿okay? Entonces aquí ojo, ¿okay? Y después, cuando ya no funciona nuestro páncreas bien, si hay una destrucción de las células beta, si hay una gran resistencia a la insulina, vamos a tener ya lo que son cifras elevadas basales, arriba de 126, que es para hacer el diagnóstico de diabetes, y unas grandes montañas, aquí estos grandes picos de glucosas postprandiales arriba de 200, perdón, de 200 miligramos, y esto pues no queremos, ¿no? Y el cuerpo tarda más tiempo en metabolizar estos hidratos de carbono y ya sus glucosas no regresan a la normalidad, y estas son las cifras que manejan las personas con diabetes. Entonces se ha demostrado que cambios en la ingesta de hidratos de carbono van a tener una mejoría en el mantenimiento tanto de las glucosas basales como de las glucosas postprandiales, porque entre menos hidratos de carbono le pongo, pues menos se va a subir esta cifra después de las comidas, ¿no? Entonces, esas son las cifras de glucosa normales en resistencia a la insulina y en diabetes. Entonces les menciono que cuando teníamos personas con diabetes en un pasado, sobre todo después del descubrimiento de la insulina, se utilizaba la dieta baja en hidratos de carbono, a lo mejor no con el nombre cetogénica o Atkins o como la quieran llamar, keto. Esta restricción de hidratos de carbono no es nada nuevo y se utilizaba como tratamiento para este tipo de pacientes. Sin embargo, el estudio Framingham, les recuerdo que es un estudio multigeneracional que valora lo que es el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando salen los resultados de este estudio, ven que la dislipidemia, la elevación de colesterol y la elevación de triglicéridos está directamente relacionada con el riesgo cardiovascular. Entonces dijeron, grasa es mala, pero nosotros sabemos que grasa de alimentos no es lo mismo a grasa sérica, no es lo mismo a la grasa que está viajando en nuestras arterias. O sea, así no funciona la bioquímica, ¿no? Ya entendemos un poco más sobre cómo se digiere, cómo se absorbe, cómo se transportan estos lípidos. Entonces, el hecho de que tengamos una dieta alta en lípidos no significa que vamos a tener una hiperlipidemia por consecuencia, ¿no? Entonces, por eso, cuando sale este estudio a final de los 70s, se empiezan a modificar las guías de alimentación. Entonces, baja la ingesta de lípidos y sube la ingesta de hidratos de carbono. Y esto fue, les digo, a finales de los 70s, principios de los 80s, en donde nace el boom de todos los productos que son fat free o low fat, porque como las grasas eran malas, eran del diablo, pues queríamos una alimentación más saludable, ¿no? Que no tuviera estas grasas tan dañinas.
Entonces la industria alimentaria, bien inteligente que es, empieza a crear estos productos fat free, o sea que no tienen nada de grasa, o low fat, que tienen un porcentaje menor de grasa a su producto original. Entonces empiezan a ver todos estos productos light, fat free, y empezamos a ver todas estas etiquetas modificadas, ¿no? Entonces, ¿qué se dieron cuenta la industria alimentaria con estudios de consumidores que hicieron? Que cuando le quitas la grasa a los alimentos, pues sabe muy malo, ¿no? Porque la grasa le da un sabor muy bueno a los alimentos. Todo con grasita sabe muy bueno, todo con tocinito sabe bueno, con mantequilla sabe bueno. Entonces, al quitarle la grasa a los productos, pues sabía como a cartoncito, ¿no? Entonces, para compensar esa falta de grasa y darle más sabor a sus productos, empezaron a agregarle hidratos de carbono. Entonces, arriba los azúcares, el jarabe de maíz, ¿cómo se llama? Las mieles, los jarabes, agaves, todo ese tipo de cosas, de endulzantes, para aumentar el sabor de estos productos, pero poderlos vender como una opción saludable porque no tenían grasa, ¿no? Entonces se supone que con esto se iba a resolver el problema de las hiperlipidemias, y como estaban vendiendo productos light con menos calorías, con menos grasa, pues se supone que las personas con obesidad iban a disminuir de peso, ¿no? Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Veamos, cuando empezamos en los 78, 79, 80, vemos que se cambian las guías de alimentación, se disminuye la ingesta de grasa y se aumenta la ingesta de hidratos de carbono con el boom de estos productos light. Vean cómo aumenta la obesidad en estos años. Aumenta. El sobrepeso más o menos se mantiene ahí, sí tuvo ahí un pequeño pico, pero sobre todo la obesidad, o sea, nuestro índice de masa corporal arriba de 30. Entonces, se supone que esos productos o esa disminución en los lípidos iban a disminuir estos datos de obesidad, estos datos de sobrepeso, y al contrario, ¿no? Tuvo un aumento súper importante que no ha podido vencer esta epidemia, esos productos, ¿no? Aquí está, también aumenta la prevalencia. Vean nada más cómo aumenta la prevalencia de diabetes después de estos años. Entonces se supone que si yo no tengo grasa, no tengo riesgo cardiovascular, pues ¿por qué sigo subiendo de peso? ¿Por qué la población sigue aumentando de peso y con mayor prevalencia de diabetes y de otras enfermedades crónicas, si se supone que ya le quitamos los ingredientes malos a nuestros productos, ¿no? Pues obviamente sabemos que cualquier exceso de energía se va a convertir en grasita, vamos a depositarla en nuestro tejido adiposo como triglicéridos. El aumento de adiposidad, el aumento de triglicéridos me va a fomentar el desarrollo de resistencia a la insulina, para el desarrollo de diabetes, y que me va a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, realmente esto no fue la solución al problema de la obesidad ni al problema de diabetes, fue lo contrario, ¿no? Aumentó mucho estos porcentajes. O sea, aquí les pongo, me gusta mucho utilizar esta imagen. Entonces tenemos las Oreo normal y las Oreo con reduced fat, o sea, con menos cantidad de grasa que su producto original, ¿ok? Entonces aquí tenemos calorías en total, las normales tienen 160 calorías y las fat free o reduced fat tienen 150 calorías, o sea, 10 calorías menos, ¿no? Pero azúcar total, 14 gramos, azúcar total, 14 gramos. Calorías de azúcar, 56, calorías de azúcar, 56. Entonces,
estas dos versiones de Oreo son exactamente lo mismo, casi, en cuanto a calorías y en cuanto a azúcar. Nada más le quitaron un poquito de grasa, ¿no? Incluso hay versiones en las que tiene más azúcar, algunos productos, que su versión original, porque estamos compensando la falta de grasa. Entonces, por eso la importancia de leer las etiquetas, ¿no? O sea, tiene prácticamente lo mismo y la gente se las come. Ah, pues como tiene menos grasa, pues en lugar de 3 me voy a comer 6 o me voy a comer 5. Entonces ahí también está el problema, ¿no? Que no nos limitamos porque nos da puerta abierta aquí. Ah, solo 100 calorías, y pues me voy a comer 3, porque al cabo que son 300 calorías. Entonces esto no solucionó absolutamente nada, ¿no? Okay. Aquí vemos en el 77 el gobierno de Estados Unidos sacó las recomendaciones dietéticas que decía come menos grasa y colesterol y come más carbohidratos. Ok, y vemos aquí aumento de obesidad, aumento de obesidad. No funcionó absolutamente nada. Vean aquí, aumentó un 128%, o sea, ¿qué es eso? Okay, y la prevalencia de diabetes también. Ok, entonces aunque las dietas bajas en hidratos de carbono son controversiales y que de repente se ponen de moda y luego se quitan y que te vas a llenar de grasa y que te va a dar un infarto, realmente tienen una efectividad demostrada con bajo riesgo y con buen apego de los pacientes. Entonces se ponen de moda también, ¿no? Por casos de personas famosas o que salen en la tele o que lo están promocionando, pero realmente sí hay evidencia de un control metabólico, hay evidencia de pérdida de peso y es una dieta que pues a corto plazo sí tiene un buen apego por los pacientes, ya después a largo plazo sí a lo mejor se vuelve un poco tedioso, ¿no? Esta evidencia de bajo riesgo y el buen apego de los pacientes, aunado a la falla de evidencia que el estilo de vida low fat y la presencia de efectos secundarios asociados a los medicamentos hipoglucemiantes, nos regresa a establecer el tratamiento dietético con limitación de hidratos de carbono como primer y más importante factor para el control glucémico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que la dieta baja en hidratos de carbono tiene una efectividad demostrada para control de peso, para control glucémico. No hay evidencia de que el estilo de vida low fat o esas dietas muy bajas en grasa tengan un efecto metabólico mejor que este tipo de dietas. Y también tenemos efectos secundarios de algunos medicamentos, sobre todo los secretagogos, la insulina, entonces, que tienen efectos secundarios. Entonces todo esto nos orienta a que el tratamiento nutricional con una restricción de hidratos de carbono sea parte del tratamiento inicial, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar a hablar de las dietas bajas en hidratos de carbono. Tenemos dietas bajas en hidratos de carbono y dietas cetogénicas. La dieta cetogénica es un término que lo tomó Russell Wilder y en 1921 alude a una intervención terapéutico que tiene el objetivo de generar cetosis, ¿no? Que es la formación de cuerpos cetónicos en nuestro organismo, similar a lo que hace el ayuno. Entonces nuestro cuerpo, cuando tiene un periodo largo de ayuno a falta de hidratos de carbono, empieza a buscar otras fuentes energéticas, entonces empieza a quemar o a utilizar los lípidos y esto va a provocar la formación de cuerpos cetónicos. Entonces una dieta cetogénica tiene el fin de crear esta situación de cetosis, ¿no? Esta cetosis se logra bien por un aporte insuficiente de alimentos, o sea, con una restricción calórica podemos lograr una situación de cetosis, entonces no es necesario tanta ingesta de lípidos para crear la cetosis, ¿okay? También lo podemos provocar con el ayuno, con una restricción calórica, ¿okay? Pero en este caso pues sí vamos a hablar de una restricción de alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿okay? Y promoviendo la ingesta de alimentos ricos en proteínas y en grasas. Este tipo de dietas deben de ser aplicadas y monitorizadas por personas
responsables y capacitadas en el área de nutrición o medicina en el caso del control metabólico, ¿no? Y se utilizan también para personas que tienen epilepsia refractaria al tratamiento, pacientes que no logran un control de sus convulsiones, han visto mejoría con la modificación de este tipo de dietas. Se utiliza también en personas con obesidad mórbida cuando van a ser sometidos a cirugía bariátrica o que los médicos están buscando una pérdida rápida de peso. Se prescribe este tipo de dietas y puede utilizarse para un control metabólico, como es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y esta es una clasificación de las dietas cetogénicas. Tenemos la dieta cetogénica estricta, en donde tenemos de 20 a 50 gramos de hidratos de carbono en total, ¿ok? O menos del 10% del total de energía van a ser de hidratos de carbono, ¿ok? Entonces van a ser entre 20 y 50 gramos de hidratos de carbono al día, que es lo que nos dicen las guías convencionales, que mínimo necesitamos 150 gramos para llevar a cabo nuestras actividades diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a utilizar a los hidratos de carbono como fuente energética. Si no consumimos esos hidratos de carbono, vamos a buscar otras fuentes energéticas, en este caso los lípidos, ¿no? Entonces una persona a lo mejor normopeso no quieres buscar eso porque no queremos que pierda su grasita o que empiece a perder músculo. Pero en este tipo de pacientes, pues vamos a sustituir los hidratos de carbono por lípidos. Entonces, de las más conocidas dietas cetogénicas estrictas son la dieta Atkins, la dieta Protein Power, y esto puede ser con o sin presencia de cetosis. ¿Okay? Después tenemos la dieta cetogénica moderada o una dieta baja en hidratos de carbono, en donde tenemos menos de 130 gramos al día de hidratos de carbono o menos del 26% del valor calórico total. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La American Dietary Association recomienda mínimo 150 gramos. Después tenemos una dieta moderada en hidratos de carbono, en donde podemos prescribir de 26 a 45% de hidratos de carbono del valor calórico total, y una dieta alta en hidratos de carbono o normal en hidratos de carbono, aquella que es más de 45, y ya vemos que generalmente manejamos de 50, ¿no? 50 a 60. Entonces, ¿cómo voy a sustituir o cómo voy a rellenar las calorías del día de estos pacientes si nada más le estoy dejando 20 a 50 gramos o 100 gramos de hidratos de carbono? Pues lo voy a sustituir por lípidos en su mayoría. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos se van a formar a base de los lípidos y no quiero tanta proteína, porque la segunda fuente energética son los lípidos, ¿no? Entonces no deben de ser tan hiperproteicas estas dietas, es a mayor base de lípidos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cetosis y la cetoacidosis? La cetoacidosis es una situación patológica en donde hay un nivel muy extremo de cetonas en la sangre. La cetosis, dada por la alimentación o por la dieta, por esta ingesta de lípidos, es un número de cetonas más elevado a lo normal. Sin embargo, no es extremo, no es fuera del rango que pueda manejar nuestro cuerpo, ¿no? Y la cetoacidosis sí, además que se acompaña de acidosis. Va a haber una cifra muy elevada de glucosa. Estas cetonas y esta hiperglucemia pueden acidificar la sangre y eso va a traer trastornos metabólicos agregados. Y entonces la cetoacidosis pues sucede en personas con diabetes que no se ponen su insulina de manera adecuada, en personas que están también en inanición, que están desnutridas y que no comen por mucho tiempo, pues obviamente están utilizando todas esas
grasas como sustrato energético, y eso los va a llevar a un estado de cetoacidosis. ¿Okay? Además, puede presentarse en personas con alcoholismo, que por todo el cambio del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos en el hígado. Y la cetosis pues es un proceso normal del cuerpo, es una manera en la que se adapta a la falta de hidratos de carbono. Entonces, si mi cuerpo no tiene suficientes hidratos de carbono, va a buscar normalmente esta otra fuente de energía, que son los lípidos, y la cantidad de cetonas no es tan elevada como en la cetoacidosis. Y tenemos nuestra función del hígado normal, nuestra función del riñón normal, que puede manejar esta situación. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de lo que son algunas situaciones en la diabetes. Ya sabemos que la hiperglucemia es el signo más importante de la diabetes mellitus. Esto es por la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, si tengo una hiperglucemia, yo lo que quiero es bajar la glucemia. Entonces le voy a restringir los hidratos de carbono, y esta medida tan fácil, bueno, fácil prescribirla, ¿no? Porque llevarla a cabo es bastante difícil, ¿no? Pero esta modificación de alimentación ha tenido un efecto mayor sobre los niveles de glucosa, tanto basales como postprandiales. Entonces, si sabemos que la diabetes se caracteriza por defectos en la respuesta a los alimentos, en especial a los hidratos de carbono, la hiperglucemia asociada es el signo característico que va a llevar a cabo toda esa cascada patológica y las complicaciones que ya conocemos. Entonces, cuanto más hidratos de carbono hay en los alimentos y menos efecto de la insulina, se va a unir más la glucosa al eritrocito. Adentro del eritrocito del glóbulo rojo tenemos una proteína que se llama hemoglobina, ¿verdad? Y la hemoglobina transporta el oxígeno. Entonces, entre más hidratos de carbono hay en la dieta, acuérdense que esos hidratos de carbono van a entrar en la boca, se van a empezar a digerir con la amilasa, y luego va a llegar al estómago y se va a mezclar con el jugo gástrico, y luego llega al intestino delgado, se mezcla con las amilasas pancreáticas, con las amilasas intestinales, con todas esas enzimas que me van a degradar a los hidratos de carbono y me los van a dejar como glucositas, como ¿se acuerdan? Para que se pudieran absorber. Entonces ahí en las células del intestino, en ese borde en cepillo, se van a absorber esas glucositas y van a viajar en sangre. Entre más hidratos de carbono, pues más glucositas se van a absorber hacia la sangre. Entonces esas glucositas les da por pegarse a la hemoglobina, ¿okay? A eso se le llama glucosilación, ¿okay? Entonces nosotros hacemos un examen de sangre que se llama hemoglobina glucosilada, o sea, estamos midiendo la cantidad de glucosa que va pegada ahí a esa hemoglobina. Entonces, entre más hidratos de carbono tiene mi dieta, mayor glucosita que se está absorbiendo a la sangre y mayor va a ser el porcentaje que se va a pegar esa glucosa a la hemoglobina. ¿Sí me doy a explicar bien? Entonces, esta hemoglobina glucosilada es mi medidor principal de la evolución de la diabetes y del riesgo de complicaciones crónicas, como vamos a ver. El control de la diabetes sigue siendo establecido por la hemoglobina glucosilada, ¿okay? El mejor control va a ser la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque me va a medir una glucosa no nada más de ese día. Entonces, la vida del eritrocito dura 90 a 120 días, que son 3, 4 meses. Entonces, una hemoglobina glucosilada me va a medir cómo ha estado esa glucosa en los últimos 3 meses. Por eso es un factor de medición muy bueno en comparación con una glucosa en ayuno X, ¿no?
Entonces, entre menos hidratos de carbono tengamos en la dieta, menos glucosilación de la hemoglobina, entonces mejores niveles de control a mediano y a largo plazo. Entonces aquí tenemos otro factor benéfico, no solo nos va a controlar nuestras glucosas basales y postprandiales, sino que nos va a mejorar las cifras de hemoglobina glucosilada, lo que me va a dar un mejor control a largo plazo. ¿Qué dice aquí? Durante la pandemia de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, el incremento en la ingesta calórica de las dietas típicas es casi en su totalidad a hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces, en las encuestas de nutrición, sobre todo de Estados Unidos, indican que el aumento en el consumo de hidratos de carbono es el principal contribuyente al exceso calórico. ¿Okay? En el hombre era como de 42 al 49% y en las mujeres de 45 al 52%. Entonces, si de por sí estamos teniendo un aumento en la ingesta calórica, si normalmente deberíamos de comer 1500 calorías y estamos comiendo 2200, la mayor cantidad de ese exceso de calorías es por hidratos de carbono, no es por grasa. ¿Okay? Entonces, vamos ahí creyendo menos en que la hiperlipidemia y el riesgo cardiovascular es causado por la grasa de la dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que en mayor cantidad se está consumiendo en estas dos pandemias son los hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces sabemos que el exceso de hidratos de carbono nos va a llevar a un exceso en la secreción de insulina, lo que va a llevar al cuerpo a un estado anabólico donde favorece la síntesis de triglicéridos en vez de la lipólisis, y esto aumenta los depósitos de grasa en el hígado y a su vez descontrola las glucemias en ayuno y nos va a llevar a ciclos viciosos de disfunción hepática, de disfunción pancreática, y esto nos va a dañar las células beta. Entonces, a largo plazo vamos a tener una producción menor de insulina. ¿Okay? El efecto de la restricción de hidratos de carbono es sobre las glucosas postprandiales y sobre la glucosilación de la hemoglobina. Entonces, una persona puede mantener una dieta con una buena cantidad de calorías y recibir los beneficios de la restricción. Entonces, podemos tener que una persona no necesariamente va a perder peso para obtener los beneficios de una restricción de hidratos de carbono. Eso quiere decir que podemos tener una persona normopeso, entonces no necesariamente le tenemos que hacer una restricción de calorías, no le vamos a quitar, si su HET es de 1600 pero yo para un control metabólico le bajo a 1400, pues eso va a hacer que la persona pierda peso, ¿no? Entonces a lo mejor yo no quiero una pérdida de peso en mi paciente, a lo mejor está bien, pero puede tener una dieta normocalórica que no tenga esa restricción, pero le bajo la cantidad de hidratos de carbono y con eso va a ver los beneficios de esta dieta, ¿sí? Y aunque los síntomas generales de la diabetes se ven disminuidos con una pérdida de peso, obviamente si tenemos una persona con síndrome metabólico que tiene un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, pues es bueno que pierda peso, ¿no? Sí se ve disminuida con la pérdida de peso. No es necesario perder peso para el control glucémico, lo podemos hacer con la ingesta de los hidratos de carbono. Acuérdense que en estos pacientes nuestra meta principal es el control glucémico, no es que pierda medio kilo, que pierda 3 kilos. Si eso viene secundario porque le voy a hacer algo de restricción calórica, porque si tiene una obesidad mórbida, una obesidad grado 2, tiene otros padecimientos, hipertensión, apnea del sueño, asma, etcétera, etcétera, pues obviamente se va a beneficiar por la pérdida de peso, pero no es necesaria la pérdida de peso para llegar a un control metabólico. Está bien si el paciente en 2-3 meses no baja peso, pero está manteniendo sus glucosas normales y está manteniendo un porcentaje de hemoglobina glucosilada dentro de lo normal. Pero
hay evidencia que nos señala que las dietas con restricción de hidratos de carbono tienen una mejor respuesta y es de las mejores dietas para la pérdida de peso. Entonces, por eso se prescribe también en personas que van a ser sometidas a cirugía bariátrica, porque es una de las mejores dietas, porque automáticamente se vuelve como una dieta hipocalórica. ¿Por qué? Porque las grasas y las proteínas, acuérdense que mantienen la saciedad por más tiempo. Entonces la persona en este tipo de dietas, una vez que pasan esos días como de síndrome de abstinencia, ¿no? Porque estamos adictos a los hidratos de carbono, pero una vez que pasan esos días de abstinencia y dolor de cabeza, las personas empiezan a sentirse saciadas por más tiempo. Entonces una dieta baja en hidratos de carbono puede convertirse en una dieta hipocalórica, lo que nos va a llevar a una pérdida de peso. ¡Tarán! Entonces es muy buena opción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un estudio donde se estima la pérdida de peso con las dietas bajas en hidratos de carbono y las dietas bajas en grasa, low carb, low fat. Entonces, por ejemplo, en este vemos la pérdida de peso. Hubo más pérdida de peso en la dieta baja en hidratos de carbono que en la dieta baja en grasa, y hubo un mantenimiento mayor de la pérdida de peso que en la dieta convencional. E incluso hubo una disminución en el riesgo cardiovascular mucho mayor. Incluso en la low fat no hubo pérdida, hubo un aumento en el score de enfermedad cardiovascular. Pero así como vamos a encontrar estudios a favor, vamos a encontrar en contra. No crean que toda la evidencia me apunta aquí, son algunos que encontré, pero vamos a encontrar controversia y vamos a encontrar estudios que apoyan las dos. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final? Que los pacientes coman alimentos reales, alimentos saludables, y que no estén comiendo cochinero, ¿no? Entonces, por cualquier estrategia que se utilice va a funcionar. Si el paciente está acostumbrado a comer pizzas y hamburguesas y sodas y nieves y capuchinos y frappuccinos, pues se los quitas y les pones pollo, les pones carne, le pones verduras, pues cualquier tipo de porcentaje le va a beneficiar al paciente. Ok, el apego a las dietas bajas en hidratos de carbono en personas con diabetes mellitus es igual o mejor que las dietas convencionales. Esto es por la mayor saciedad que se siente por la ingesta elevada de lípidos y proteínas, como ya se los había mencionado. Y incluso reemplazar los hidratos de carbono con proteína puede ser de beneficio para los pacientes. Acuérdense que no queremos un exceso de proteínas, no más del 35% de proteínas, porque los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión o alguna otra enfermedad de este tipo puede tener ya cierto daño renal. Entonces no quiero ponerle 50-60% de proteína, pero no hay evidencia de que una dieta con 25, 27, 30% de proteína sea dañina. Incluso es benéfico porque va a llevar al paciente a un mejor funcionamiento osteomuscular y va a mejorar mucho su estado de salud. Ok, el total de las dietas, el total de las grasas, de la dieta y de las grasas saturadas no se relacionan con el riesgo cardiovascular, que es lo que estaba midiendo el estudio Framingham. El estudio Framingham tiene un examen que es una calculadora y que me va a evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y tenemos varios factores que están en esta fórmula: la edad, el sexo, colesterol total sérico, colesterol HDL sérico, si la persona es fumadora o no, si la persona tiene diabetes o no, si la persona tiene una elevación de TA sistólica, y si el paciente está siendo tratado por hipertensión arterial. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, no viene cuánta cantidad de grasa come al día, cuánta cantidad de huevos come al día, cuánto chorizo come al día. Es el total de grasas séricas, ¿ok?
Entonces, como vimos, las grasas pues entran a la boca, igual se van digiriendo con las lipasas, tanto la lingual como la gástrica y las lipasas pancreáticas, bla, 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 se deshacen, quedan en fórmulas sencillas que se absorben, viajan a sangre y después se van al hígado y ahí se empiezan a regar por todos lados a donde se ocupe ese tipo de grasa. Se va a utilizar como sustrato energético cuando se necesite y lo demás se va a convertir a triglicéridos y se va a ir a depositar y algo va a andar viajando como proteínas de alta densidad o de baja densidad. ¿Okay? Entonces el estudio Framingham y otros estudios han fallado en demostrar la relación entre los lípidos de la dieta y el riesgo cardiovascular. La relación es de los lípidos séricos. ¿Okay? Los lípidos séricos sí se relacionan con la enfermedad cardiovascular, pero no son los lípidos de la dieta. ¿Okay? Entonces les mencionaba que el estudio Framingham es un estudio multigeneracional. Se inició en Massachusetts en los 40, 1948 creo, y tenía más de 5,000 pacientes, más de 5,000 participantes, lleva como 3 generaciones y pues este estudio se basa en la epidemiología de la enfermedad cardiovascular y se ha demostrado que este riesgo está sobreestimado. ¿Okay? Aparte de que no estamos tomando en cuenta lo que son los lípidos de la dieta, el riesgo está sobreestimado. Pero aún con la falla de la evidencia en la relación entre estas grasas de la dieta y el riesgo de la enfermedad cardiovascular, existe como un miedo sobre el efecto de las grasas de la dieta sobre los lípidos séricos, en especial en la elevación del colesterol, ¿no? Entonces se volvió una noticia mundial y se propagó el super mega ultra rumor de que las grasas de la dieta eran malas, eran del diablo. Entonces, antes de que se pudiera, no retractar, pero decir que no era tanta la relación en cuanto a los lípidos de la dieta, o sea, ya todo el mundo sabía y ya todo el mundo habíamos satanizado las grasas. Entonces, hay miedo para la ingesta de la grasa. Incluso nosotros cuando estamos viendo este tipo de temas y que le aumentamos a 25%, a 30%, 35% de lípidos, siempre alguien me pregunta, ¿y no es malo? ¿No le hace daño? ¿No le va a dar un infarto? No pasa absolutamente nada si es que no tiene unos lípidos séricos ya elevados, como vimos, ¿no? Arriba de 1000, arriba de 1500. Entonces los lípidos plasmáticos no están tan relacionados con la dieta alta en lípidos. ¿Okay? Se asumía entonces que los ácidos grasos de la dieta se relacionaran directamente con una elevación de los lípidos séricos, pero se ha demostrado que la elevación de los ácidos grasos en la sangre se relaciona con la ingesta de hidratos de carbono, porque ese exceso de hidratos de carbono va a hacer que se secrete más insulina y aumente la producción de lípidos y de lipoproteínas. Entonces no va a ser por el exceso de grasa en la dieta, sino por el exceso de hidratos de carbono. ¿Okay? Acá tenemos también que se ha evidenciado que el hecho del tabaquismo tiene más peso que esto para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces es más importante si el paciente fuma a que si se come 2 huevitos en la mañana, ¿no? Entonces, sabemos que el mejor predictor de las complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares en la diabetes mellitus, es el control de la hemoglobina glucosilada, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? En pacientes con diabetes se conoce que hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por el daño al endotelio, y hay un estudio que se llama UCAPDS que valoró la incidencia de las complicaciones tanto micro y macrovasculares en más de 5,000 pacientes, un estudio muy famoso y que lo van a escuchar por ahí en muchos lados. Entonces más de 5,000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y encontraron que el factor de control más importante era la hemoglobina glucosilada. Entonces entre menos porcentaje
de hemoglobina glucosilada tiene el paciente, menos riesgo de cualquier complicación a largo plazo, menos riesgo de enfermedad microvascular, menos riesgo de infarto al miocardio, menos riesgo de retinopatía diabética y menos riesgo de proteinuria o enfermedad renal, ¿no? Entonces aquí vemos, hay otro estudio que se llama DSCT, en donde también se valora el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Acá está. Hemoglobina glucosilada, si lo tenemos abajo de 7, abajo de 6, o si empieza, entre más porcentaje tenga, entre más glucosa esté unida a la hemoglobina del eritrocito, mayor riesgo de proteinuria, mayor riesgo de neuropatía diabética, mayor riesgo de nefropatía diabética y mayor riesgo de retinopatía diabética, que son las complicaciones a largo plazo que estamos viendo en aumento en nuestra población. Entonces, entre más elevada estaba la hemoglobina glucosilada, mayor presencia de infartos agudo al miocardio. Y en el UKPDS, por ejemplo, se observó una disminución del 14% del riesgo por cada % de hemoglobina glucosilada disminuido. Entonces, por cada numerito que bajaba del porcentaje, se vio una disminución del 14% de riesgo, ¿no?, de infarto. Entonces, wow. El mayor riesgo de la enfermedad cardiovascular en diabetes es la diabetes en sí, ¿okay? El hecho de tener diabetes es el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y esto va a estar indicado por los números de hemoglobina glucosilada. Y este marcador, la hemoglobina glucosilada, va a disminuir con las dietas bajas en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque entre menos hidratos de carbono tiene mi alimento, menos hiperglucemia postprandial va a producir, menos glucosilación de la hemoglobina y mejor porcentaje a largo plazo. ¿Okay? Otra alternativa para llegar al control metabólico de estos pacientes es la indicación de insulina, ¿no?, para los picos postprandiales, pero no es tan aceptado, ¿no? Si no se quieren poner un piquete para controlar glucosa basal, imagínense estarse picando cada vez que están comiendo, que a veces es necesario, ¿no?, porque pues la enfermedad avanza. Pero sería otra estrategia para llegar a controles glucémicos postprandiales, pero no es tan aceptado. Y pues, ¿para qué? Si lo puedo controlar con mi alimentación, sobre todo si estamos en etapas iniciales de diabetes, ¿no?, en donde todavía tenemos algo de preservación de función pancreática. Pues, ¿para qué torturar a los pacientes, ¿no?, que se coman quesito y huevitos? Las dietas van a disminuir, o este tipo de dietas van a disminuir todas las características del síndrome metabólico. Las dietas con bajo nivel de hidratos de carbono o bajo índice glucémico aumentan el HDL a 1.7 miligramos en comparación con 0.2 del tratamiento convencional. Entonces, la restricción de los hidratos de carbono es un método efectivo para la reducción de los triglicéridos y elevar las lipoproteínas de alta densidad, como les mencionaba, ¿no? El HDL, vean aquí, con una dieta baja en hidratos de carbono, wow, aumentó el HDL, y con la dieta baja en grasa incluso bajó un poquito. Entonces, acuérdense que el HDL es nuestro colesterol cardioprotector y lo queremos un poco más alto. Y vean aquí cómo en el estudio también disminuye pues, el porcentaje de la glucosa, disminuye la hiperinsulinemia, entonces me va a tener una insulina basal estable y postprandial también, una disminución en la presión arterial y una disminución en los triglicéridos. Entonces me va a disminuir todas las características del síndrome metabólico, ¿no? El colesterol total y el LDL son los marcadores más utilizados para valorar el riesgo cardiovascular, aunque existen otros parámetros útiles que no son tan tomados en cuenta,
como la polipoproteína B, el índice de colesterol HDL, pero generalmente se utiliza el colesterol y el LDL. Las personas con diabetes tipo 2 en dieta restrictiva de hidratos de carbono disminuyen su dosis o eliminan medicamentos, y las personas con diabetes tipo 1 disminuyen la dosis necesaria de insulina.